número 2, la planeación y el deploy del TFS en la versión 2010. Algo muy interesante que me gustaría que notaras dentro de tu manual. En la página número 3 viene una lista del how to o del cómo hacer, las instrucciones para, por ejemplo, verificar el IIS en Windows Server 2008, verificar el IIS si no está corriendo IIS 5 en modo de aislamiento, etcétera. Verificar si el IIS está corriendo ASP.NET. Viene una guía muy rápida y bastante confiable en la página número 3 de tu manual para ir revisando los pasos de la instalación y el deploy del TFS. Ojalá y no lo tomes a la ligera, guárdala por ahí. ¿Qué vamos a hacer? En este módulo vamos a ver la planeación, las consideraciones de la arquitectura, las consideraciones de la red, el soporte sobre SQL, el soporte sobre SharePoint, el Version Control Proxy y la planeación de la topología. Y obviamente nuestro famoso laboratorio en el que vamos a instalar el TFS. En el caso de la planeación, para hacer un deploy exitoso del TFS requerimos una planeación muy bien hecha y tomar en cuenta que en ambientes más complejos debemos de tomar más tiempo para planear. No podemos llegar con la media de instalación de TFS y ya decir que luego vamos a ponernos a hacer las cosas. Por lo cual sí tenemos que hacer varias cosas antes de hacer todo esto. Antes de que hagamos el deploy del TFS, necesitamos planear cuidadosamente el alcance del deployment y considerar las demandas futuras para mantener o expandir nuestro TFS. De esta manera hay muchas preguntas que nos podemos hacer antes de comenzar con el deployment físico del TFS. Respondernos a nosotros mismos nos van a ayudar a determinar cómo es que se puede hacer todo esto. ¿Qué es lo que debemos de preguntarnos? Por ejemplo, ¿qué tipo de topología tenemos? ¿En dónde queremos montar nuestro TFS? Pensar en qué servicios de red tenemos, las necesidades de seguridad, el tamaño de la administración, hasta el tipo de cableado puede influenciar de esa manera, si tenemos fibra óptica o no, para pensar en el ancho de red que se va a estar comiendo. Cuestiones sobre todo del tamaño del equipo. ¿Cuántos miembros del equipo dentro de TFS van a estar ejecutando este tipo de instancias? El número, la ubicación, si van a crecer, vamos a meter más miembros y los procesos utilizados. ¿Cuántos tipos de proyectos vamos a estar corriendo? El life cycle del proyecto nos va a permitir desarrollar dentro de TFS un desarrollo exitoso. Debemos saber cuántos proyectos estamos corriendo. ¿Qué tipo de mantenimiento y de disponibilidad necesito? Hay empresas que necesitan apoyo 24/24 los 365 días del año. Hay empresas de fábricas de desarrollo que no es necesario todo ese tipo de cuestiones todo el día, dado que a veces trabajan con archivos locales o archivos que se pueden estar guardando en servidores espejeados. Sin embargo, tenemos que pensar muy bien en la frecuencia en la que se le va a hacer el backup al TFS y sobre todo las demandas de red o de conexión que necesita tener nuestro equipo de desarrollo. La topología. ¿Qué tipo de topología tenemos hoy en día? ¿Qué sistema operativo tienen nuestras computadoras? ¿Cuál es la demanda que tengo? ¿En base a un workgroup o en base a un Active Directory donde voy a hacer el deploy? Tengo actualmente muchos forests y muchos dominios dentro de mi Active Directory. Son preguntas que nos debemos de hacer, dado que cada una de estas caerá en una configuración diferente. En un ambiente de workgroup debemos de hacer el deploy del TFS en un single server deployment, esto es, en un simple servidor. Si quiero hacer un Team Foundation Server Deployment en servidores duales, no se soporta en ambientes de workgroup, por lo cual esto debe ser considerado muy a fondo. Vamos a repetir esto de nuevo, porque es muy importante. Si vamos a hacer el deploy del TFS para ambientes que trabajan en grupos de trabajo, lo tengo que hacer en un simple servidor, en un single server. TFS no soporta desarrollos o deploys en dual server cuando estamos trabajando en grupos de trabajo. Si estamos operando algunas computadoras en workgroups y otras computadoras en Active Directory, en un dominio, puedes hacer el deploy del TFS tanto en el workgroup o en el dominio. Puedes soportar a los clientes del TFS en ambos ambientes. Para el acercamiento de workgroup debemos de utilizar el Team Foundation Server en un single server deployment, pero para el dominio podemos seleccionar a single server deployment
o bien un dual server deployment, lo cual también nos puede ayudar muchísimo para trabajar ya con las ventajas y bondades que nos dan los usuarios preconstruidos y los roles y grupos dentro del Active Directory. Para múltiples dominios de Active Directory o Forest, podemos soportar el TFS, sus clientes, en algunos dominios o en algunos Forests. Podemos hacer el deploy del TFS en la capa de un servidor, en un dominio, o en la capa de datos en diferentes dominios. Esto dependerá muchísimo entonces de la topología existente que tengamos, por lo cual es tan importante de saber qué es lo que vamos a estar ejecutando en cada uno, si es un workgroup o un dominio. Ahora bien, posiblemente te estás preguntando cuántos proyectos y usuarios puede soportar TFS, cuántos usuarios pueden hacer parte del desarrollo del software y dónde debe estar localizado el desarrollo o los equipos de desarrollo. Muy bien, vamos a empezar por lo siguiente. TFS, las colecciones que puede soportar un máximo de alrededor de 500 proyectos utilizando el Agile Software Development Process. Es un template en el cual puedes tener hasta 500 proyectos corriendo. Alrededor de 250 proyectos de equipo puedes estar desarrollando con el template de CMMI Process. Para ir más allá de esta limitante de tamaño, considera utilizar colecciones de proyecto por separado. Estaríamos hablando de que en el caso de que quisieras utilizar 1000 proyectos y 200 y 500 team projects, pues ya tendrás que utilizar colecciones diferentes. Otras cosas a considerar es el qué tan rápido puedes crear team projects, cómo puedes dividir productos entre estas diferentes colecciones y cómo puedes archivar algunos objetos viejos. Las formas más comunes son a través de las llamadas Project Collection, para tratar de tener la forma natural de organizar las partes dentro de tu proyecto. Dado que actualmente no hay realmente limitantes técnicas, Team Foundation Server puede soportar un máximo de 500 usuarios únicos en un deployment de tipo single server y un máximo de 2000 usuarios únicos en un deployment de tipo dual server. Foundation Server y su performance va a declinar si obviamente rebasas estos límites. Obviamente también el performance puede ir declinando dependiendo del tamaño de hardware y la complejidad del proyecto. Debes de considerar estas cuestiones para cuando estás haciendo la implementación. Si estás desarrollando en múltiples ubicaciones, puedes utilizar el deploy del TFS utilizando Team Foundation Server Proxy, el cual va a cachar copias de las versiones del controles en archivos locales para ser enviados al server de desarrolladores a través de Team Foundation Server. De esta manera es como puedes ir implementando las diferentes partes del deploy dependiendo del tamaño del equipo. TFS no tiene límites acerca del life cycle de cualquier proyecto que le des. De cualquier manera, el tamaño de vida del desarrollo de software de tu proyecto, entre más grande sea, más almacenamientos va a tener, por lo cual será más pesado. Por ello debemos de trabajar con artículos más diseminados, con colecciones más pequeñas, más documentos y más recursos para ser mantenidos dentro de la aplicación. ¿Qué largo y predictible es la vida del software, del desarrollo? Realmente esto puede pasarse desde días, semanas, años y meses. Hay que considerar el TFS en un dual server para que pueda soportar muchos servidores y muchos usuarios de tipo único, de tal manera que obviamente el gasto que se va a tener que hacer en hardware de un deployment tiene que ser más grande. Por lo cual, si vamos a tener proyectos muy grandes, hay que pensar en un deployment de tipo dual server, el cual ciertamente va a ser más caro, pero vamos a tener soporte para más documentos, para más source code versions y pues obviamente para más usuarios, esto comparado con un deployment de tipo single server. Si el promedio del desarrollo es solamente unos meses, unas semanas, hay que utilizar equipos más pequeños, el cual va a permitir interacciones más rápidas para proyectos más pequeños, y podemos utilizar un deployment de tipo single server. Puede ser suficiente, dependiendo también, como ya hemos hablado, de la topología que tengamos. El hecho de que sea un proyecto pequeño
no quiere decir que tengamos que hacer forzosamente un single server deployment. Es muy posible que tengamos proyectos pequeños, pero que tengamos la implementación de un Active Directory. De tal manera que a veces el ciclo de vida del desarrollo no está tan fijado a las limitaciones del template que usemos, sino también está fijado al tipo de hardware y sistema operativo en el que hagamos nuestra aplicación, donde hagamos el deployment del TFS. Cuando pensamos en el mantenimiento y la disponibilidad, debemos de tener muchísimas cosas en mente. Número uno, ¿qué tipo de usuarios voy a tener todo el día trabajando con mi proyecto? Son usuarios que todo el día van a estar guardando y subiendo cosas, que cada que hagan un build van a guardar versiones de control, que cada vez que hagan un cambio se va a documentar y que quiero guardar versiones de cada una de esas apps, de esos artículos, de esos items, y cada cuánto se le va a hacer un backup. Aquí sí quisiera irme más a los best practices de Microsoft de cada cuánto hacer un backup. Y esto sería totalmente a través de los white papers de Microsoft, de lo que sea la itinerancia de los respaldos. De esa manera tú debes de tener una estrategia de backups, un backup plan. Y ese no te puedo decir yo cuál es el mejor o cuál es el peor, dado que definitivamente depende. Desde si lo vas a hacer en un device de cintas, si lo vas a hacer en discos duros, si tu proyecto cambia diario, si cambia cada mes, si tienes o no para hacer un backup. Así de sencillo. Me han tocado casos donde la gente hace backups en DVDs, o donde la gente hace backups en el mismo disco duro donde está la base de datos física. Entonces, pues bueno, ahí sí te recomendaría yo que nos vayamos a los white papers de Microsoft, a los best practices and patterns, para ver cuál es la frecuencia de un backup. Ahora, ¿qué pasa si es viernes, cierre de mes, y se cae mi servidor de TFS? ¿Me afecta? ¿Cuánto me afecta? ¿Qué puedo perder y qué no puedo perder? De tal manera que hay que tener también en cuenta el proveer de redundancia. Para esta forma, tener opciones para hacer backups de datos sin tener que bloquear a los usuarios. Y también para tener, en caso de ser necesario, un backup espejeado. Perdón, un servidor espejeado. Para que se cae, pues obviamente podamos tener la implementación del otro automáticamente. Hay una guía de instalación de TFS, la cual me gustaría muchísimo que pudieras descargar de internet. Si no la tienes y la necesitas, pídesela a tu instructor, seguramente él ya la tiene por ahí. En tu manual viene a bajar, lo cual pues sería bastante interesante que lo hicieras, para de esta manera poder tener una guía de instalación completa. La guía de instalación no viene exactamente en el manual. Si quieres así la guía paso a paso del manual, recuerda que aquí comenté que en la página número 3 hay muchos how to, el cómo hacer esto, cómo hacer otro, pero la guía tal está en tu manual. En la página número 11 lo puedes encontrar para descargar el siguiente documento. Este documento es la guía de instalación de Visual Studio Team Foundation. Y desde aquí puedes ver todas y cada una de las partes que deben ser revisadas. La instalación de los prerequisitos, cómo instalar el Internet Information Server, cómo instalar el SQL, SharePoint Products and Technologies, y así paso a paso. Esta guía de Microsoft la puedes encontrar también en idioma español, sobre todo para clientes que de pronto tienen su sistema operativo en español y que dices, oye, sí, pero pues ¿cómo lo instalo? No tienes una guía en español. Bueno, la puedes conseguir sin mayor problema también en las páginas de Microsoft. Y pues bueno, a lo mejor te hace la vida un poco más sencilla con aquello del idioma, ¿no? De aquí viene toda la información necesaria. Ahora bien, vamos a hablar de las consideraciones de la arquitectura que debemos de tener para instalar nuestro TFS. Hay muchísimas cosas que debemos de tomar en cuenta. Vamos a hablar de las consideraciones de hardware, de recomendaciones de hardware y de consideraciones de software. Vamos a hablar primero del contenido. Elegir los requerimientos de hardware. Debemos tener cuidado como administradores sobre qué es lo que vamos a soportar.
TFS tiene diferentes requerimientos dependiendo de los componentes que vayamos a utilizar. La capa de aplicación, la capa de datos y el Team Foundation Server Proxy, los build servers, los agentes de testeo y las tecnologías soportadas como SQL Server, Test Server, pueden tener varios requerimientos. La integración, también necesitamos entender el impacto de integrar un nuevo servidor, un Team Foundation Server, dentro de un ambiente con instalaciones previas de Team Foundation Server o con otras herramientas de manejo de vida de aplicación, por ejemplo Rational. A veces te toca llegar a instalar TFS donde hay un Rational instalado. Hay que tener también en cuenta la integración y el ambiente. ¿Qué tenemos actualmente en la red? ¿Qué infraestructura de base de datos existe? ¿Puedo instalar en ellas la base de datos o tengo que instalar un servidor aparte? ¿Tengo impacto o no? ¿O le puedo tomar ventaja a lo que ya existe? Para hacerlo de una manera muy rápida y muy sencilla, que obviamente no espero que te aprendas ahorita, pero que sí tengas como referencia, en la página número 14 de tu manual encontrarás esta hermosísima tabla que te va a permitir revisar las recomendaciones de hardware para instalar el TFS, tanto para el servidor que lo va a hostear como para el Database Engine en múltiples servers. Ahí podemos ver que si tengo menos de 250 usuarios, puedo utilizar una configuración de tipo single server. Puedo instalar Team Foundation Server y la base de datos en el mismo servidor. Se requiere un procesador que corra a 2.13 GHz con 2 GB de memoria y un disco duro de 7200 revoluciones por minuto, y con 500 GB será suficiente. Ahora bien, el hecho de que vengan aquí las recomendaciones no quiere decir que con eso sea suficiente. A veces para menos de 250 usuarios, dependiendo del trabajo que se esté realizando, puedo llegar a necesitar más memoria. Entonces aquí serían los mínimos recomendados. Una cosa es que sean hardware recommendations, otra cosa es que sean los mínimos recomendados. Yo sí te sugiero que tomes estas tablitas como los mínimos recomendados. Y si es posible, cuando tenemos que pensar en escalar y en hacer de nuevo a veces las reconfiguraciones, etcétera, pensar número de usuarios, número de artículos que se van a estar trabajando, el número de builds que se van a hacer, si el servidor es utilizado para otras cosas, es muy importante. A veces el servidor puede ser para TFS y para la base de datos, pero a veces suele ser también un servidor de aplicaciones o un servidor de IIS, o ya sabes, el clásico servidor donde meten los MP3 y las fotos de toda la empresa, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. De tal manera que yo tomaría estas tablas como los mínimos recomendados, no serían como que ya lo específico. Yo te hago la sugerencia del mínimo recomendado que tienes en pantalla y en tu manual, multiplícalo por 2 de ser posible. Sé que esto te va a influenciar y te va a influir, en muchísimo pensar automáticamente en costos, porque pensar que en vez de 2 debo tener 4 GB y en vez de un disco de 500 GB debo tener uno de 1 TB, pues sí suele ser pesado, pero es mejor a la larga. Recuerda que la planeación del TFS no es para instalarlo ahorita y se queda así durante 2 años. No, recuerda que hemos de pensar hacia adelante y pensar en los posibles cambios que vayamos a tener. Consideraciones de software, muy importante. ¿Qué versión de sistema operativo tengo y qué lenguaje? Vamos a ver ahorita algo bien interesante aquí con las cosas del lenguaje. Número 1, ¿qué necesito tener? Pues necesito tener Windows Server 2003 o 2008. Requiero el IIS en ambas versiones. Puedo tener IIS 6 y IIS 7, no hay problema. Debo tener Visual Studio 2010. Se requiere para correr algunas unidades de testeo durante el build. Y pues obviamente para donde se va a hacer el servidor, no en la capa de aplicación, pero sí ya en la capa de datos. SQL Server 2008. Y aquí muy interesante que tomes esto en consideración. Depende de la topología. Puedes utilizar SQL Server Express o SQL Server Standard o Enterprise. Una licencia de SQL Server 2008 viene integrada con tu licencia de Team Foundation Server, de tal manera que la única razón por la que utilizarías SQL Server Express es para hacer una instalación básica. Una instalación básica no lleva implementado Reporting Services. Si tú no vas a utilizar Reporting Services, puedes utilizar SQL Express para almacenar ahí los datos. Ahora bien,
Si vas a hacer una instalación básica, pero requieres utilizar Reporting Services, te vuelvo a recordar que tu licencia de TFS viene con una licencia de SQL Server 2008 estándar en la cual puedes implementar Reporting Services. Ahora bien, puedes utilizar SharePoint 2007 o 2010. ¿Cuál vamos a utilizar? Microsoft Office SharePoint Service o Windows Server SharePoint Services. Dependerá también si vas a utilizar Reporting Services, Analysis Services y vas a querer Dashboard. Si vas a querer Dashboard, Analysis Services y Reporting Services, obviamente tenemos que implementar un SharePoint con la versión 2010. Y el TFS 2010, partes del TFS son requeridas para ser instaladas en la aplicación, en la capa de aplicación de SharePoint y en cualquier servidor de TeamBuild, de tal manera que debes tenerlo en mucha consideración. La versión del sistema operativo. Puedes instalar el TFS en un servidor que esté corriendo uno de los siguientes sistemas operativos: Windows Server 2003, versión 32 bits, Data Center Edition, Enterprise Edition o Standard Edition con Service Pack 2. Windows Server 2003, versión de 32 bits, Data Center Edition, Enterprise Edition o Standard Edition sin Service Pack 2. Versión 32 bits de Windows Server 2003 R2, Data Center Edition, Enterprise Edition o Standard Edition con Service Pack 2. En Windows Server 2008 con Service Pack 2 y en Windows Server 2008 R2. Y puedes instalar Team Foundation Server en una computadora de cliente que esté corriendo tanto Windows Vista, Home, Business, Enterprise o Ultimate con Service Pack 2. También puedes instalar Team Foundation Server en una computadora del cliente corriendo el sistema operativo Windows 7, Home Premium, Professional, Enterprise o bien Ultimate. Entonces, como verás, somos bastante flexibles para hacer esto. Puedes instalar los componentes de Team Foundation en cualquier sistema operativo Windows Server 2008, tanto 64 bits o 32 bits, con excepción de las llamadas ediciones Titanium Based. En la instalación de DVD para el Team Foundation puedes encontrar los folders que se llaman TFS X64 y el bien TFS X86, el cual va a contener el medio de instalación para 32 bits o 64 bits. Entonces, pues siempre es interesante tener ese tipo de cuestiones. Y algo muy importante también: si vas a utilizar sistemas operativos de tipo cliente, como por ejemplo dijimos que lo puedes instalar en Windows 7 o en Windows Vista, es importante que recuerdes que estos sistemas operativos no soportan la integración con SharePoint Products y con la parte de reporting. Si quieres utilizar estas cuestiones, debes instalar Team Foundation Server en un sistema operativo de tipo servidor, no cliente. Para dar mejor experiencia de usuario, hay que ir más allá de las versiones Home Premium, dado que algunas cuestiones son agregadas, por ejemplo en la IIS, para los sistemas operativos de profesional en adelante. Entonces, pues aunque se puede, vamos a recomendar que no instales las herramientas de TFS en sistemas operativos Home ni Home Premium, que sea de profesional para arriba cuando lo hagas. Vamos a movernos a esta tablita que es realmente muy importante que la tengamos todo el tiempo en cuenta y cada vez que vayamos a hacer una implementación de TFS. Casi que aquí en México la tenemos que tener tatuada. Y ahora mismo te voy a decir por qué. En México es muy común que tenga el sistema operativo en español, de tal manera que debo de saber cuándo, si el sistema operativo está en inglés o en español, en qué lenguaje debo de instalar SharePoint, Team Foundation Server y Team Foundation Build Computer. Es muy importante que tengas esta tablita siempre a la vista, ya que tú eres administrador, o a lo mejor estás en nuestro curso, nos estás acompañando como vendedor del producto. Bueno, hay que ser muy cuidadosos en qué versión del lenguaje, en qué idioma está instalado el sistema operativo. De tal manera que aquí tienes la tablita para ver si es compatible o no. Si tienes el sistema operativo en inglés, SharePoint Products lo puedes instalar en inglés, Team Foundation Server en inglés, Team Foundation Build Computer en inglés u otro lenguaje, no hay problema.
Si el sistema operativo, digamos, es español, puedes establecer SharePoint Products en inglés, pero con el paquete de lenguaje, y hacer que esto haga match con el paquete de lenguaje. Si tú tienes el sistema operativo en español, puedes instalar Team Foundation Server en inglés o en otro lenguaje. Y en la computadora lo puedes instalar en inglés y en otro lenguaje. Entonces aquí muy interesante será tener los English Language Patch, de tal manera que esos paquetes tienen toda la información necesaria. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Si tú tienes la versión en inglés de Team Foundation Server en un sistema operativo que tiene otro lenguaje, debes de instalar el English Language Pack para los productos de SharePoint. Si tu versión de Team Foundation Server estuviera en japonés, en un sistema operativo en inglés, debes de instalar el paquete de lenguaje en japonés para los SharePoint Products. Puedes instalar las versiones de Team Foundation Build en diferentes lenguajes dependiendo de la versión de Foundation Server. Solamente hay que tener eso bien en cuenta. Los paquetes del lenguaje son los que nos van a permitir hacer todas las cosas bien. Ahora bien, ya que estábamos hablando de cómo hacer estas cuestiones de los lenguajes, también es importante saber si está instalado o no nuestro IIS. Para eso vamos a hacerlo de una forma bastante rápida. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo a través de Windows Server 2008. Lo primero que debemos hacer es en inicio, irme a todos los programas, herramientas administrativas, y vámonos a Server Manager. Dentro del panel que nos va a aparecer, lo que debemos de hacer es expandir el árbol de roles y expandir Web Server IIS. Aquí nos vamos a dar cuenta si está instalado o no. Y dentro de este mismo, revisar que los siguientes servicios están instalados. Que está instalado nuestro servicio de web server, de las cosas comunes de HTTP, Static Content, Default Content, Director Browsing y el HTTP Errors. Esas son las cuestiones que debemos de estar revisando rápidamente. Entonces, una vez más, ya que revisamos que está el IIS instalado, hay que revisar que los servicios de web server, HTTP Factors, Static Content, Default Content, todas estas estén instalados. De hecho, viene una guía interesante en la página número 21 de tu manual para que lo veas. También de Application Development debe estar ASP.NET, .NET Extension Extensibility, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, etc. Entonces hay que estar revisando esto comúnmente, y de hecho antes de hacer la instalación, para saber si todos estos roles que vienen enumerados están establecidos. Te recomiendo una vez más la página número 21 de tu manual para que lo revises. Si alguno de los roles que hemos enunciado, que están enunciados en tu manual, no estuvieran, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. Tenemos que seleccionar la opción de Add Role Service. Aparecerá el asistente. Seleccionaremos el que no esté instalado. Y pues obviamente con el Next, Click to Install y Click Close lo tendremos completo. Así como revisamos si está o no instalado el IIS dentro de nuestra máquina en la que vamos a instalar el TFS. En la página número 22 viene cómo revisar si existe o no en Windows Server 2003 el IIS y verificar si están o no las Front Page Server Extensions
2002 dentro de nuestro IIS cuando le estamos corriendo la versión 2003. Es una guía bastante interesante para saber cuándo sí están instaladas los requerimientos que necesito para correr mi deployment. Ahora bien, cuando hablamos de consideraciones de la red, tenemos que pensar si hay un firewall dentro del TFS y los clientes u otros servidores, los puertos que necesitamos tener abiertos, si se soporta dominio o workgroup y la cuenta de servicio que vamos a estar utilizando. Vamos a revisar cada una de estas partes para ver qué hacer en cada uno. A través del firewall vamos a revisar el firewall y la topología de la red y cuál es el firewall que tenemos. Muchos controles de firewall cierran conexiones de puertos y Team Foundation va a requerir ciertos puertos abiertos para realizar las conexiones. Debemos asegurarnos que el firewall no tiene bloqueadas las conexiones hacia Team Foundation Server porque son requeridas. Si estás utilizando el firewall de Windows y está configurado para permitir excepciones, el Installation Wizard del Team Foundation va a generar las excepciones del firewall para los componentes que tú instales, como Windows SharePoint Services 3.0. Si el firewall de Windows está configurado para no permitir excepciones, vas a tener que configurar las excepciones en forma manual durante la instalación de Visual Studio Team Foundation Server. De otra manera, deberás de hacer en forma manual tú estas excepciones. Si estás utilizando un software o hardware como firewall de otra compañía que no sea el Windows Firewall, debes de checar la documentación para determinar cuáles son los puertos TCP que debes de tener abiertos y que requiere la instalación. Vamos a hacerlo rápidamente. Estos son los puertos requeridos. También vamos a apuntar la página número 26 del manual para saber cuándo utilizar uno u el otro. De entrada, los puertos que tienes en la pantalla son los que necesitamos tener abiertos para dependiendo del servicio que vayamos a implementar. De entrada, el puerto más importante va a ser el puerto 8080, dado que ese es el puerto en el que va a correr el TFS. Puede ser que no tengas instalado Reporting Services ni Analysis Services, por lo cual no necesito el puerto 2383 ni el 2382. Si voy a utilizar Reporting Services y website para esto, necesito abierto el puerto 80. Vamos, tienes aquí en pantalla la nomenclatura de puertos que tenemos. Recuerda que SQL Server utiliza el puerto 1433 para las instancias de default de instalación. Para las instancias nombradas, SQL Server utiliza un puerto dinámico que el sistema operativo utiliza para firmarse. Puedes utilizar el SQL Server Configuration Manager para determinar el puerto por el cual van a pasar las instancias nombradas de SQL Server. De tal manera que, bueno, si quisiéramos utilizar SharePoint Central Administration, necesitaremos abrir el puerto 1702. Y para Team Foundation Server, básicamente necesito el puerto 8080. Para Team Foundation Server Proxy, el puerto 8081. Y para Team Foundation Build Server, el 9191. Estas son las excepciones que debemos de implementar dentro de nuestro firewall para que podamos tener la comunicación. Ahora bien, cuando hablamos del soporte de dominio y de grupo de trabajo, recuerda que puedes instalar Visual Studio Team Foundation Server en más de un servidor si no están unidos a un Active Directory o un dominio. Esa es una funcionalidad que soporta Team Foundation Server. Puedes instalar el TFS en un simple servidor que está unido a un Active Directory o que es miembro de un workgroup. No puedes instalar TFS en servidores que están unidos a dominios que utilizan controles de Windows Server NT4. O sea, ya obviamente mínimo, ya habíamos hablado de esto, requiero por lo menos Windows Server 2003 para arriba para poder implementarlo. Si estamos implementando Team Foundation Server en un ambiente de grupo de trabajo, la instalación de Team Foundation Server va a configurar la base de datos en el mismo servidor. Puedes utilizar una opción opcional para ponerlo dentro de SQL Express. Pero si vas a reportear en un simple servidor y quieres utilizar la opción de reporteo, debes de instalar SQL Reporting Services y SQL Server Analysis Services en tu servidor. Esto es tanto reportes como OLAP.
Con estas cuestiones instaladas, puedes utilizar Team Foundation Server estándar para la instalación de un single server. Insisto, si no quieres utilizar Report Server, puedes utilizar el wizard de instalación de TFS y evitar el paso de Report Server. Recuerda que Team Foundation Server requiere un servidor de reporteo dedicado para su propio uso. No puedes compartir el servidor de reporteo con otra aplicación. Yo también fírmalo por ahí, subráyalo, porque a veces pensamos que, bueno, pues el cliente o la topología actual ya tiene reporting services. Pues bueno, vamos a utilizarla. No debe ser así, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. Y para instalar el portal server en un single server, puedes utilizar Team Foundation Server, la herramienta de configuración, para instalar y configurar Windows SharePoint Services 3.0. Si no quieres utilizar Windows SharePoint Services 3.0, puedes instalar Microsoft Office SharePoint Server 2007 antes de instalar Team Foundation Server. O no podrás instalar Team Foundation Server en un servidor que esté soportando los productos de SharePoint. Si estás en uno de estos casos, la instalación estándar, el asistente para instalación estándar y avanzada de Team Foundation Server, puedes instalar a través de él y configurar el Team Foundation Server Extensions para Windows SharePoint Services. Si no quieres hacer el setup del portal del equipo durante la instalación, puedes utilizar el wizard de instalación avanzada para evitarte la instalación del portal server. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estoy haciendo el deployment en un dominio? Vamos a ponerlos así. Windows Server 2000 Mixed Mode. Esto quiere decir que está corriendo Windows NT Server 4, Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows Server 2003 R2. Ahí no soportamos la instalación de Team Foundation Server. Si estás utilizándolo en un Windows Server Inherit Mode con domain controles que corren NT4, Windows Server 2003 y Windows Server 2003 R2, tampoco es soportado. Todas las demás opciones que tengas van a ser soportadas. Básicamente es así de sencillo. Si tienes implementaciones con NT Server 4.0, no podemos hacerlo. Obviamente tampoco si tienes implementaciones en NT3. Vamos, es así de sencillo. De Windows Server 2003 para arriba, a menos que tengas Windows 2000 en modo nativo. Ahí sí podríamos hacerlo. A lo mejor quedarían restringidas algunas utilizaciones de uso, por ejemplo de SharePoint, pero podrás utilizarlo. Ahora, las cuentas. Muy importante. Cada componente de Team Foundation que tú instales requiere una identidad. La identidad es la cuenta del servicio que vamos a utilizar. Visual Studio Team Foundation Server requiere múltiples identidades para la instalación, pero puedes utilizar una simple cuenta para todas las identidades. Obviamente, siempre y cuando esta cuenta cumpla con los requerimientos para todas las entidades que se van a utilizar. Debes de utilizar cuentas de servicio para instalar cualquier componente de Team Foundation. Por ejemplo, si utilizas Reporting, debes de además dar permisos de Report Reader a la cuenta que va a utilizar Team Foundation Server. Entonces ten cuidado con ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas preconstruidas, las famosas Building Accounts? Bueno, por default, cada componente de Team Foundation utiliza una cuenta propia, un Building Account como servicio de red. Puedes cambiar esta cuenta para utilizar una cuenta de usuario cuando instalas el componente, pero debes de asegurarte que cualquier cuenta de usuario que utilices tenga permisos para entrar, el denominado Logon as Service. Si no tienes eso, obviamente no vas a poder implementar este tipo de cuestiones. Las cuentas, los componentes de servicio de TFS van a ser utilizadas también a través de la IIS como identidad para el pool de aplicaciones de Team Foundation Server. Las cuentas de servicio de la tablita que tenemos son las identidades que serán utilizadas por Windows Services para Team Foundation. Entonces también, súper importante, página número 33 y página número 34 de tu manual. Ahí tienes el nombre del componente y el nombre del Logon Service.
y los requerimientos. Estas son las cuentas built-in, las cuentas preconstruidas como TFS Services, TFS Build, TFS Proxies, y son los requerimientos para que corras la cuenta. Si no quieres utilizar una de estas denominadas built-in, te recuerdo, puedes utilizar la cuenta que tú quieras, siempre y cuando tenga estos o cumpla estos requerimientos. ¿De acuerdo? De esa manera puedes hacer la instalación sin ningún problema. Y pues de la misma manera, debemos de tener en consideración cuando vamos a utilizar la cuenta de Report Reader Account. Si no utilizamos la TFS Reports, podemos utilizar alguna otra cuenta siempre y cuando cumpla con los requerimientos. Cuentas para software adicional, por ejemplo, para SharePoint Products, la WSS Service, para SQL, la SQL Service. Igualmente, si vas a utilizar una cuenta diferente, pues hay que utilizar una cuenta que cumpla con los requerimientos necesarios. Ahora, recuerda una cosa bien importante: ninguna de las cuentas que hemos visto debe de pertenecer al grupo de seguridad de administradores, dado que en todo caso estos podrían estar moviendo todo. Si utilizas cuentas de dominio para tus cuentas de servicios, debes de utilizar diferentes identidades para las cuentas del lector, por ejemplo, del reader. El Report Reader Accounts necesita muy pocos permisos. De esa manera puedes reducir el ataque a tu área teniendo limitantes en los permisos. Si estás utilizando componentes dentro de un workgroup, debes utilizar las cuentas locales para las cuentas de usuarios. Debes tener siempre en cuenta que Team Foundation Server va a necesitar estas cuentas para estar corriendo en forma correcta. A nivel de SQL Server vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver en dónde soportamos SQL Server, consideraciones de hardware, hacer el setup para un balance de carga dentro de nuestro ambiente. Muy bien. ¿Qué versiones de SQL Server soportamos? Muy fácil y muy sencillo. Soportamos las instalaciones en SQL Server 2000 o SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 o SQL Server 2008 R2 Standard Edition, así como Enterprise Edition. Para Team Foundation Server necesitamos el Database Engine y el Full Text Search. Para reporte necesitamos Reporting Services y Analysis Services. Para el Collection Setting deben de ser case sensitive y deben ser sensibles a acentos. La autenticación, recordemos, Windows Authentication, no SQL Server Authentication. Y de la cuenta de servicio, pues ya habíamos hablado que puede ser la que da por default, o bien una que tú especifiques siempre y cuando cumpla con los requerimientos. Consideraciones de hardware: menos de 20 usuarios, un CPU con un procesador a 2.20 GHz, con 8 GB de disco duro, con una memoria de 2 GB, en una configuración de single server. Ahora bien, volvemos a lo mismo de esa tablita con lo que habíamos comentado hace rato para las consideraciones del TFS. Esto es lo mínimo recomendado. Debemos de pensar siempre en la escalabilidad de nuestro ambiente, de nuestro TFS. Tenlo muy en cuenta, porque a veces sí se nos puede llegar a patinar de plano y decir, no, pues bueno, a ver, agárrate ese CPU y en ese CPU vamos a meter el TFS. De verdad, no lo hagamos de esa manera, por favor. Hay que tener en cuenta que esos son requerimientos mínimos. A lo mejor ahorita tengo menos de 20 usuarios, pero a lo mejor en 6 meses voy a tener más de 20. A lo mejor ahorita tengo 250 y en 6 meses voy a tener 500. Entonces ese brinco de 250 a 500 es bastante interesante, el cambio en hardware. Y una vez más voy a ser muy insistente con esto. Esas son las consideraciones mínimas. Por favor, tómalo así en cuenta, y esta tablita también que nos quede muy pegada. Ahora, para ambientes de setup, de ambientes de balanceo de carga, es muy bueno utilizar redundancia. Obviamente, si tengo versiones anteriores no voy a poderlo hacer. La capa de aplicaciones debe estar instalada en servidores separados. Debo utilizar una cuenta de dominio para el Team Foundation Server, por ejemplo, la TFS Services.
entonces podemos utilizar el Networking Balance dentro de un cluster de web services que tengan un Logical Web Service. Esto es obviamente para hacerlo simple y sencillamente más sencillo, y lo podemos hacer con el wizard de configuración. Muy importante que lo tengamos muy en cuenta, porque de lo contrario pues no lo vamos a poder realizar. Vamos a hablar del SharePoint Support. Vamos a ver qué Service Pack necesito tener, cuáles son las mejores prácticas y permisos requeridos, cuentas de servicio, verificar el SharePoint Ready para que esté listo para el TFS. Vamos a ver los requerimientos de dashboard. Vamos a ver si lo puedo hacer en un portal remoto y las extensiones, y hablar de reporting y análisis services. Estos temas son muy comunes que a veces nos los pasamos por encima. Los requerimientos de SharePoint. Obviamente necesito Windows Server 2008 y necesitamos tener instalado el Service Pack 1 para Windows Server 2008 o Service Pack 2 para Windows Server 2008 R2. Y a través de Windows Server 2003, pues obviamente el Service Pack más reciente, vamos, que sí esté con lo más nuevo. Los últimos updates deben de estar instalados. Así que si tengo Windows Server 2008, necesito bajar e instalar los programas de Windows SharePoint Services 3.0. Si ya está instalado el Service Pack, pues obviamente ya no tengo que hacerlo. Entonces Windows Server 2003 no tiene requerimientos de Service Pack específicos, pero se recomienda que tengamos el Service Pack más reciente para que no tengamos ningún problema. SharePoint Foundation 2010 y SharePoint Server 2010 son plataformas soportadas para nuestra implementación. El TFS no tiene Service Pack requerido para Microsoft Office SharePoint Server 2007, el famoso MOSS, pero sí lo tiene para Windows, para la parte de SharePoint Services 3.0. Windows SharePoint Services 3.0 si necesita el Service Pack 1 o Service Pack 2, dependiendo de la versión. Y para Microsoft Office SharePoint Server 2007, pues el Service Pack más reciente que tengamos. Con los requerimientos de permisos y las mejores prácticas, sí hay que tener en cuenta que para instalar SharePoint debemos ser miembros del grupo de seguridad en la computadora en la que se va a instalar SharePoint Products y en donde esté hosteando la base de datos. Si instalamos SharePoint Products, podemos utilizar un puerto que queramos dentro del Central Administration Site, y de tal manera no necesariamente tengo que utilizar el puerto 17012. El método de autenticación recomendado es NTLM. Esto es por el método de encriptación que tenemos. Team Foundation Server Extensions para Windows SharePoint Services no soporta autenticación básica o autenticación anónima. Hay que tenerlo muy en cuenta. No soportamos autenticación anónima para nuestro Team Foundation Servers para la implementación de SharePoint Services. Y obviamente, una vez que hayamos instalado SharePoint Products, debemos de revisar y provisionar una aplicación tipo web. Los servicios requeridos también tenemos que tenerlos muy en cuenta. Son las cuentas para SharePoint Products y SQL Server. Para el Logon Name podemos utilizar el WSS Service o el SQL Service. Si no los queremos utilizar, una vez más, debemos de cumplir con los requerimientos de la cuenta para poderlo hacer. ¿Cómo verifico si SharePoint ya está dentro de TFS? Muy sencillo. Vamos a tu página número 48 del manual, donde comienzan estos pasos. Debe de estar el sitio de administración y el default website corriendo y en forma accesible. Debemos de tener el default website utilizando la autenticación recomendada. Y nuevas instalaciones de SharePoint Products pueden generar nuevas web applications. Y hay que recordar que Microsoft Office SharePoint Server 2007 puede tener configuraciones para compatibilidad de dashboard, siempre y cuando los queramos utilizar. Obviamente, si no lo vamos a utilizar, pues ni para qué hacerlo. Muy importante la página número 49 de tu manual, en donde vemos el how to, verificar la instancia de default y los métodos recomendados de autenticación.
Recuerda que también al principio del módulo comenté en dónde estaba el how to, el cómo hacer para cada una de las opciones. Requerimientos de dashboard. Team Foundation Server contiene dashboards que utiliza los productos de SharePoint, de tal manera que si quieres utilizar estas versiones es muy recomendado que tengas los templates de MSF para la definición de este producto. El dashboard son disponibles a través de las versiones de SharePoint Products que tú instales. Si instalas Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise o SharePoint Enterprise 2010, puedes utilizar 5 dashboards diferentes que están preconfigurados como reportes que están basados en Excel. Si tú instalas Office SharePoint Server 2007 estándar, Windows SharePoint Service 3.0 o SharePoint Foundation 2010, puedes utilizar 2 diferentes dashboards que son configurados con reportes que están basados en SQL Reporting Services. Si deseas utilizar Excel como servicios de reporteador, necesitas utilizar Microsoft Office SharePoint Service Enterprise o SharePoint Server Enterprise 2010. Esto es para cuando vamos a tener la implementación con o sin reportes. Para el SharePoint Remote Portal y las extensiones, permisos requeridos para instalar dentro de una web farm, debemos de ser miembros del grupo de Farm Administrators dentro de SharePoint Product Administration Site. Para instalar Windows SharePoint Services o Microsoft Office SharePoint Service, debemos de ser miembros del grupo de seguridad de administradores en el server que está corriendo los SharePoint Products. Para los requerimientos de extensión, debemos instalar Windows SharePoint Services 3.0 o Office SharePoint Server 2007 en un diferente servidor a donde está instalado TFS, o podemos instalar Windows SharePoint Services 3.0 durante la instalación de TFS. Hay que referirnos a la guía de instalación para ver cuáles son las opciones soportadas de SharePoint dependiendo de la instalación. En la página número 52 encontrarás el cómo instalar las extensiones para Windows SharePoint Services. Ahora bien, una tablita demasiado interesante sobre SharePoint Reporting Services y Analysis Services. Recuerda que estas son opciones, estas son servicios opcionales del TFS. Si quieres utilizar reporteo, debes instalar SQL Server Reporting Services e instalar SQL Server Analysis Services. Durante la instalación estándar de Team Foundation Servers, puedes saltarte la parte de reporteo. Para hacer esto tienes que utilizar la parte de instalación avanzada de Team Foundation Server. Si lo haces con la instalación estándar, con el Wizard, el asistente de instalación común te va a instalar la parte de reporteo. Visual Studio Team Foundation Server almacena los datos en SQL Server, y si estás configurando el reporteo, SQL Server Analysis Services y SQL Server Reporting Services, debes de también tener un buen manejo y administración de tu deploy para entender cuándo la base de datos sí se va a utilizar o cuándo no se va a utilizar. Por ejemplo, la base de datos de TFS Configuration se utiliza siempre. La base de datos de TFS Collection se utiliza siempre. TFS Warehouse y TFS Analysis se utilizan solamente si el reporte está configurado. Y de tal manera que, por ejemplo, TFS Warehouse se utiliza si tenemos el reporte configurado, y esta es una base de datos para todas las colecciones de proyectos que van a ser almacenadas y ahí guardadas en tablas que son optimizadas para reporteo. Ahí sí hay que tener cuidado entonces con la tablita que tenemos en la pantalla. ¿Qué base de datos y cuándo se usa, sí o no? Si estamos utilizando Windows Server 2008 o Windows Vista, puede ser posible que no seas capaz de ver los sitios web y las herramientas de SQL Server hasta que no establezcas estos sitios como Trust Sites en el Internet Explorer o inicies el Internet Explorer como administrador. Si no te has logueado con credenciales administrativas, para iniciar el Internet Explorer como administrador hay que dar un clic en Start, todos los programas, clic derecho en Internet Explorer y entonces abrirlo como administrador. El Version Control Proxy nos ofrece una manera de administrar el setup en una ubicación remota con versiones en cache. Esto puede ayudarte a guardar ancho de banda.
el manejo de los controles de versión y también para hacerlo hacia un sitio en forma transparente para que los desarrolladores pues no vean lo que está sucediendo. Puedes instalar y configurar el proxy server en un site remoto después de que has corrido el Team Foundation Server Proxy Configuration Wizard. Debes de conectar el proxy server a el lugar de deployment de Visual Studio Team Foundation Server. Puedes configurar esto a través de los archivos de caché para todos los proyectos o solamente para el Team Project Collection que tú especifiques. De esa manera podemos también hacerlo. Ahora, no te preocupes, en el módulo número 10 vamos a ver cómo instalar y configurar Team Foundation Server Version Control Proxy. Ahorita solamente lo estamos mencionando, pero es importante saber regresar a esta parte. La planeación de la topología es muy interesante. Para instalar Team Foundation Server 2010, debemos determinar qué software y hardware ya tenemos o cuál es el servidor más pequeño que puedo llegar a utilizar. Recuerda que necesitamos tener un ambiente bastante fuerte porque estamos soportando un servidor. Si ya tenemos un SQL instalado, ¿lo puedo utilizar? Los desarrolladores que tenemos ya saben en dónde están las redes, ya estamos en redes separadas, estamos en la misma red, estamos en el mismo workgroup, estamos en el mismo dominio, estamos en un subdominio. Antes de entrar a instalar Team Foundation Server 2010, hay que asegurarse de que hemos descargado y leído la versión más actual de la guía de instalación, que habíamos mencionado que estaba dentro de tu manual para nuestra descarga. Para instalar pequeños equipos, la instalación de Team Foundation Server utiliza la configuración básica que te da el método más simple de deploy con un trabajo mínimo y que trabaja en la mayoría de los sistemas operativos. El wizard de instalación configura el Internet Information Services. Team Foundation Server requiere SQL Server. Recuerda que puedes utilizar SQL Server o utilizar una instancia existente de SQL Server. SQL Server pues, está incluido también en la instalación de Team Foundation Server. Nota que la configuración básica no te permite configurar reporteo o crear un portal de Team Project. La configuración básica te va a dar solamente las herramientas para hacer seguimiento a bugs, a tareas y otros artículos como por ejemplo las versiones de control, accesar a la información del Team Web Access y pues generar algunos builds. Si utilizas la instalación en un sistema operativo de tipo servidor, siempre puedes agregar reporteo y te puedes agregar también el portal del Team Project después de que has instalado Team Foundation Server. Recuerda que puedes configurar Visual Studio Team Foundation Server para utilizar la configuración básica, el cual te va a permitir utilizar SQL Server Express. ¿De acuerdo? De esa manera es que lo podemos generar. Los prerequisitos de instalación y configuración, pues ya sabemos, debe estar instalado el IIS, por ejemplo, debemos tener los service packs, las cuentas deben de estar ya pues pegadas con lo que quedamos que debería de estar. Recuerda que no necesitas instalar Visual Studio en la misma máquina en la que instalas Team Foundation Server. En muchos de los casos no necesitas Visual Studio 2010 instalado en el mismo servidor que Team Foundation Server. Vas a necesitar Visual Studio 2010 en las máquinas para instalar el build. Obviamente no en la que vas a administrar, aunque puede ser necesario a veces meramente para trabajo. Guías de instalación las vamos a poder encontrar en la página número 59 para que tengas el cómo accesar, por ejemplo, al Team Foundation Server Configuration desde el menú Start. Ya llegó la hora de hacer nuestro primer laboratorio en forma. El primer laboratorio, recordarás que lo que hicimos fue simplemente revisar el cómo estaba hecho nuestro setup. Ahora bien, ha llegado la hora del primer laboratorio en el cual vas a verificar la instalación del IIS. En el ejercicio número 2 vas a preparar e instalar Team Foundation Server. Eso ya se está poniendo bastante interesante. Y en el módulo número 3 vas a instalar SQL Server Express para utilizarlo como herramienta básica de las herramientas de configuración de Team Foundation Server. Este laboratorio va a ser totalmente guiado dentro de tus máquinas virtuales con Hyper-V. Recuerda que tienes el manual de laboratorios. El laboratorio 2A debe de tener una duración aproximada de 40 minutos. Recuerda que no son carreras y que en cualquier momento puedes detenerte para poder llevar a cabo mejor tu laboratorio. Suerte en tu laboratorio y pues después de que lo hayas terminado continuaremos.
De tal manera que, bueno, una vez que hayas terminado tu laboratorio, no olvides regresar porque vamos a continuar nosotros con el curso.